para inaugurar este ciclo de conferencias sobre el futuro de Europa. Yo confieso además que como viejo diplomático me reconforta que al frente del Palacio de Santa Cruz hay una persona con una amplia experiencia en relaciones internacionales, en comercio, en economía, así como en la gestión de organizaciones multilaterales. Tuve la fortuna hace poco tiempo de tener una conversación con la ministra y además nos une, entre otras cosas, además de la condición de interés por los temas internacionales, la de que los dos somos vascos. Ella de Tolosa y parte de mi familia también lo es. Y quiero decirle que además coincidimos con nombres, amigos, conocidos. Ella colaboró muy activamente con Pascal Lamy, que era una persona que yo traté mucho en la época en que estaba en la comisión, y también Daniel Calleja, que fue mi jefe de gabinete y actualmente es director general del Servicio Jurídico de la Comisión. Muchas gracias, ministra, y tienes la palabra. Muchísimas gracias, Marcelino. Es un placer para mí estar hoy con vosotros inaugurando este ciclo dedicado al futuro de Europa. Y nos tiene que preocupar el futuro de Europa porque en realidad Europa es ya parte de nuestra propia política doméstica. Somos parte de Europa, Europa es nuestra casa y lo que ocurre en Europa no solo nos importa y tiene influencia sobre nosotros, sino que además tenemos una enorme capacidad de contribuir a construir el tipo de Europa que nosotros pensamos es necesario en este siglo XXI. Yo, por lo tanto, quisiera, como digo, comenzar dándoos las gracias por ofrecernos a todos este espacio, sobre todo a gente más joven, aquellos que son los verdaderos arquitectos, los albañiles, los electricistas, los carpinteros, que van a poder construir esta Europa que queremos. En un momento muy complicado, en una época de cambios, de tantos cambios que algunos incluso hablan de un cambio de época, de un cambio de paradigma, que es lo que estamos viendo en estos últimos años. No solamente en estos últimos meses, en estos últimos años, y que ha llevado a la Unión Europea y a sus instituciones a convocar una nueva conferencia sobre el futuro de Europa. Es lo que hicimos a finales del año 2019, del año pasado, y que el COVID ha retrasado su puesta en marcha, pero que es el vehículo a través del cual vamos a querer recoger el sentir de la ciudadanía europea y de todas las instituciones locales, regionales, nacionales, para construir este proyecto europeo de futuro. Yo desde ya animaros a que participéis en esta conferencia sobre el futuro de Europa. Tendremos ocasión de discutir sobre eso y de abrir canales y de arbitrar mecanismos para que esa voz, que es la vuestra, también pueda ser escuchada en esta conferencia sobre el futuro de Europa. Esta pandemia de COVID que vivimos nos ha traído una aceleración de tendencias que ya estaban con nosotros antes de su llegada. Ha acelerado un conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China, con Europa en el medio. Ha acelerado la necesidad y la conciencia ciudadana de la importancia de trabajar juntos de manera cooperativa para luchar contra el cambio climático. Ha acelerado la digitalización de nuestras economías. Si vemos lo que ha ocurrido durante esta pandemia, ha sido un crecimiento exponencial de actividades tecnológicas, de empresas tecnológicas y de espacios tecnológicos. Pero también vemos, y esto es fuente de gran preocupación para nosotros, una erosión gradual de la confianza ciudadana en las instituciones que son la base de nuestra democracia. A todo esto, a estas tendencias, a la geopolítica, a la descarbonización, a la digitalización, al populismo y la confianza en las democracias es a lo que Europa, en esta conferencia, y a todos los Estados miembros de la Unión Europea tenemos que darle una respuesta, además de responder de manera más inmediata a los retos a los que nos enfrentamos con el COVID. La verdad es que la respuesta de la Unión Europea hasta ahora a esta pandemia ha sido un salto adelante en la solidaridad y en la corresponsabilidad como nunca habíamos visto en un
tan corto espacio de tiempo, aquellos que nos dedicamos a la construcción europea, y estoy segura que Marcelino nos puede corroborar esta visión. En la Unión Europea todo lleva mucho tiempo, construir el consenso comunitario lleva mucho tiempo, y sin embargo hemos visto cómo frente a esta pandemia de proporciones sin precedentes, frente a un impacto en nuestra economía y en nuestra sociedad sin precedentes, frente a la amenaza de colapso global sin precedentes, y a pesar de que muchos apostaban a la baja por Europa, Europa ha sabido darle una respuesta solidaria, responsable y sobre todo rápida. Así se ha construido la respuesta al COVID desde el punto de vista más inmediato del sanitario, creando una gran coalición para impulsar las vacunas, tanto su desarrollo como su escala, producción y distribución cuando esté lista. Así se ha respondido de manera solidaria para asegurar el suministro de material sanitario. Así se ha respondido buscando gestionar las fronteras, sobre todo las fronteras externas de la Unión Europea, fronteras que son comunes porque estamos en el espacio de Schengen, de manera coordinada, y sobre todo la respuesta que le hemos dado desde el punto de vista económico y social con la construcción de este gran fondo comunitario para invertir en la recuperación y transformación de la economía y de la sociedad europea. Y lo hemos hecho de manera mancomunada, poniendo en común, construyendo en común esta inversión en común, porque hemos entendido que lo que estaba en riesgo en esta crisis era el mercado único, que es nuestro mercado común, el común a todos los europeos. Y hemos entendido, a diferencia de lo que ocurrió en la crisis del 2009, que si no respondíamos de manera solidaria y de manera mancomunada, no es que hubiera algunos que se fueran a salvar y otros que se fueran a hundir, es que nos íbamos a hundir todos. Entonces, en esta respuesta sin precedentes es donde quiero hablaros de tres dimensiones que son tremendamente importantes en esta Europa que queremos construir para el futuro. El primero es la idea, el concepto de autonomía estratégica europea. El segundo es el cambio climático y la respuesta europea a través de la descarbonización. Y el tercero es la digitalización, esta autopista de la economía del siglo XXI en el que tenemos que asegurarnos que ningún ciudadano se quede atrás. Quiero empezar con la autonomía estratégica. Y quiero empezar con esta autonomía estratégica porque si algo hemos aprendido en estos últimos años, años que no han sido fáciles, porque nos hemos sentido como europeos un poquito solos internacionalmente, nos hemos sentido prisioneros de una pelea entre Estados Unidos y China, nos hemos sentido a veces solos en la defensa del sistema multilateral, nos hemos sentido un poco con la obligación de la responsabilidad internacional de mantener el orden liberal democrático heredado de la Segunda Guerra Mundial a nuestras espaldas, y hemos aprendido que es muy importante que invirtamos en una autonomía estratégica. Quería brevemente daros unas pinceladas de qué entiendo yo por autonomía estratégica, porque es un concepto tan bonito como con interpretaciones diversas según de dónde y por dónde se mire. Autonomía estratégica significa, por un lado, una mayor fortaleza interna por parte de la Unión Europea, una inversión en fortalecer el mercado único europeo, una necesidad de fortalecer la competitividad europea a partir de la competencia, no a partir de la creación de fronteras o la creación de muros alrededor de la Unión Europea, no a través de la autarquía estratégica, sino en una Europa abierta donde la regla es la competencia justa, la competencia que va a impulsar una mayor competitividad, donde vamos a ser, a través de este refuerzo del mercado único, creadores de normas, de reglas
de disciplinas, tanto en la economía digital como en la economía verde, puede ser el hidrógeno verde o en los automóviles eléctricos, y esa capacidad normativa nuestra nos va a dar no solo un gran sustento de mercado interior, sino también una capacidad de proyectar ese poder normativo en internacional. Esta autonomía estratégica en Europa, que significa invertir más en I+D+I, pero no solo en la innovación, sino también en llevar al mercado nuestras innovaciones. Europa es el continente que genera casi el 70% de la innovación en el mundo, pero no es el que monetiza esa innovación. Tenemos que ser capaces de reforzar la monetización, la capacidad de llevar al mercado estas innovaciones nuestras, lo cual significa armonización de reglas en el mercado único y una mayor y mejor financiación para la innovación y su traducción en mercado único europeo. Esto significa reforzar en el mercado único europeo industrias europeas, y quiero subrayar europeas, porque nuestra fuerza es el que sean verdaderamente europeas, en sectores donde la inversión es muy grande, la inversión que se necesita es muy grande y por lo tanto mayor es la necesidad de poner juntos recursos. Este puede ser, por ejemplo, en el tema de las baterías, en el tema del hidrógeno verde, en el tema de la nube, sectores todos ellos en los cuales la Unión Europea está invirtiendo y lo está haciendo como una inversión europea, no solo una inversión nacional, francesa o alemana o italiana, española, sino con una alianza europea apalancando financiación europea, que es lo que nos va a dar la escala y el poder industrial y financiero necesario para ser un actor en el mercado. Evidentemente, esta autonomía estratégica no es solamente una autonomía interna de mercado único europeo, sino que también es nuestra capacidad de proyectar esa autonomía estratégica al exterior. Nuestra capacidad de influir en la gobernanza de cuestiones como la digitalización o como el comercio internacional o como la reducción de emisiones de CO2, todas ellas regulaciones que requieren de una dimensión multilateral para ser eficientes. Por eso Europa es multilateralista, no es porque sea beata en su multilateralismo, sino porque entiende que la interdependencia, que es la regla de nuestra economía hoy, está mejor servida con unas reglas multilaterales de juego que obliguen a todos los actores internacionales a respetarlas y a cubrirse bajo estas reglas. Esta autonomía estratégica, por eso, va de la mano del refuerzo y del impulso del multilateralismo que España y que Europa está impulsando. Autonomía estratégica a veces pensamos que es solamente una autonomía en el sector de la defensa o en el sector de la seguridad, pero autonomía estratégica tiene también mucho que ver con el comercio internacional. Y quien habla de comercio internacional habla, por supuesto, de industria, de innovación, de tecnología, de internacionalización del euro, o de diplomacia climática. Todas ellas son dimensiones de esta autonomía estratégica europea que, insisto, España no concibe como una autarquía estratégica, sino una autonomía estratégica abierta, que si tuviera que definirla sería la capacidad de Europa de dar su respuesta a las preguntas a las que nos enfrentamos en la economía internacional. Su capacidad para decidir de manera autónoma sobre la respuesta que Europa quiere dar. En esta autonomía estratégica, evidentemente, una gran parte de ella tiene mucho que ver también con la internacionalización del euro y por eso
pensamos que la emisión de eurobonos, que es un poco lo que ocurre con este plan de recuperación, va también en la dirección de apoyar esta autonomía estratégica de la Unión Europea. Para nosotros en España, y ahora doy un paso atrás, esta autonomía estratégica evidentemente tiene una manifestación muy clara en las tres grandes regiones del mundo en la que España, con la que España tiene un vínculo particular, que es, por supuesto, el Mediterráneo y el continente africano, que es el vecino de al lado para España, una región, como digo, Mediterráneo y continente africano, con la que España tiene una intensidad de relaciones muy fuerte. Una segunda traducción concreta de esa autonomía estratégica para España es sus relaciones con América Latina y el Caribe. Huelga decir vínculos históricos, culturales, personales, una misma realidad, un mismo espacio y una gran alianza de apoyo al multilateralismo, que es lo que nosotros vemos en esta relación de España con América Latina. Y en tercer lugar, una relación y un partenariado transatlántico entre España, Unión Europea y Estados Unidos, una relación transatlántica que sufre de una falta de objetivos estratégicos. Después de la Segunda Guerra Mundial construimos esta alianza alrededor de la lucha contra los totalitarismos. Después decidimos que nuestra guía iba a ser la lucha por la democracia. Después decidimos que íbamos a trabajar juntos para impulsar la globalización. Ahora nos falta esa estrella que guíe la relación transatlántica. Si a mí alguien me preguntara cuál debería ser la estrella que guiara esta relación transatlántica, yo la definiría en términos de rehumanizar la globalización. Asegurarnos que esta globalización económica, que está en el origen de un increíble progreso en las últimas décadas, de una reducción de la pobreza como nunca habíamos visto en la historia de la humanidad, está también hoy en el origen de grandes desigualdades, de unas tensiones obvias con el medio ambiente y con la biodiversidad, de grandes brechas, fracturas sociales que necesitamos trabajar juntos, Estados Unidos y Unión Europea, para darles una respuesta. La segunda dimensión que quería poner sobre la mesa es evidentemente la descarbonización, el compromiso de la Unión Europea con la transición ecológica. El compromiso, este es el Pacto Verde, este es el Green New Deal del que habla la Unión Europea. Este es el mensaje que los ciudadanos europeos nos dieron en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, una prioridad muy clara para Europa alrededor de la lucha contra el cambio climático, una de las grandes preocupaciones, como digo, de la ciudadanía europea y por lo tanto con gran legitimidad, en la que ahora Europa tiene que tomar no solo un liderazgo descarbonizando su economía y fijándose objetivos de descarbonización para 2050, pero con objetivos intermedios en 2030 y 2040, en objetivos concretos para la protección de la biodiversidad, en objetivos concretos para la protección de los océanos, en la economía circular. Todo ello forma parte de este Pacto Verde que Europa quiere impulsar, haciéndolo en Europa, pero convirtiéndonos también en líderes mundiales en la descarbonización global. Otra razón por la cual tenemos que hacerlo de manera multilateral. No basta con que Europa lo haga, no basta con que Europa tome este compromiso de descarbonizar para el 2050 como lo ha hecho. No basta con que lo hagan Japón y Corea, que también se han comprometido a descarbonizarse para el 2050, o que lo haga China, que también se ha comprometido este año a hacerlo para el año 2060. Necesitamos también que Estados Unidos lo haga y que el resto de los grandes emisores en el mundo lo hagan, porque solo así podremos asegurarnos una protección para el cambio climático.
Esta transición ecológica en Europa queremos que sea una transición justa en términos de industrias, justa en términos de urbano y rural, justa en términos de generaciones, donde no se haga pesar o no se ponga el peso de esta transición solamente en las generaciones futuras, sino que haya un reparto también justo, intergeneracional. Nosotros en Europa impulsamos la descarbonización, no solo porque pensamos que nuestro medio ambiente, que es el único que tenemos, es un bien público global que todos tenemos que proteger, sino también porque vemos en la descarbonización una oportunidad increíble para la competitividad de Europa, una fuente de empleos, una fuente de innovación y, por lo tanto, una fuente también de beneficios. La tercera dimensión, que es muy importante para el futuro de Europa, es la digitalización. La digitalización, que habla de la tecnología, de este nuevo poder de nuestras economías, esta nueva autopista por la que circulan nuestras economías, una digitalización que en Europa queremos sea una digitalización incluyente, en la que también tengamos en cuenta que no podemos dejar a nadie atrás, pero una digitalización que queremos también sea compatible con principios y valores que son los principios y valores europeos. Queremos un 5G que sea seguro, que no permita a unas empresas o a otras, a unos países o a otros, interferencias o competencia desleal o espionaje. Queremos un 5G seguro. Queremos también un espacio de ciberseguridad en el que evitemos la propagación de desinformaciones, de bulos más o menos malintencionados o de ciberdelincuencia. Luego también con reglas muy claras de juego en este sector tecnológico, en este sector digital, que nos asegure, como decía, una compatibilidad con principios y valores que son la base de nuestra democracia. También un espacio digital, fuente de innovación, fuente de creación, fuente de conexión de los más pequeños y los más quizás lejanos de los grandes mercados. Puede ser también una gran manera de acabar con la brecha entre nuestros territorios, una brecha que también existe y de eso sabemos mucho en España como decía, un sector tecnológico que no deje a nadie atrás. Esta es una de las razones por las cuales nosotros en España estamos en estos momentos en el Ministerio de Asuntos Exteriores trabajando en una estrategia de tecnología y orden global, donde queremos examinar aquellos aspectos de la tecnología que tenemos que trabajar a nivel multilateral, a nivel global, de manera que garanticemos este progreso tecnológico, esta innovación, esta nueva fuente de riqueza, como pueden ser hoy los datos, junto con los antiguos capital y trabajo en la economía del siglo XX o del siglo XIX, los datos en el siglo XXI, regulados, con una decisión consciente de cómo se monetizan. Digo, todas estas razones son razones que nos han llevado a elaborar esta estrategia de tecnología y orden global con la que queremos también presentarnos en esta conferencia sobre el futuro de Europa con ideas muy concretas relativas a la gobernanza de este espacio tecnológico digital. Esto es un poquito lo que yo quería compartir con vosotros. Termino con valores y principios. Y termino ahí porque nuestra economía, nuestros esfuerzos de descarbonización, nuestros esfuerzos de digitalización, todos tienen que estar
sostenidos por una base democrática, que es la base de nuestras sociedades, con respeto a las reglas del Estado de Derecho, con respeto a los derechos humanos, con el respeto a las reglas de juego, que también es una seña de identidad de Europa, que tiene que ser también la tarjeta de presentación de Europa en el mundo. Todas y todos los que estamos en esta videoconferencia probablemente podamos decir que amamos Europa, y el amor, como decía Simone Weil, una gran europeísta, no es consuelo, es luz. Es quizás esta luz que nos va a poder guiar en estos momentos tan complicados y ayudarnos a construir esta Europa fuerte, decidida y convencida en el siglo XXI. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con el permiso del presidente, tomo la palabra para moderar las preguntas. Muchísimas gracias por esta excelente exposición de cuál es el momento de Europa y también el momento de la posición de la política exterior española en relación al futuro de Europa. Yo creo que ha sido un resumen de todos los temas que están sobre la mesa y nos ha dado verdaderamente muchísima luz a todos para entender el momento. Antes de dar la palabra a las personas que nos están escuchando, quisiera hacerte dos preguntas muy breves en relación con la estrategia de acción exterior. Va a promover un espacio transatlántico con Estados Unidos abierto a América Latina, por lo menos es lo que se ha transmitido a los medios de comunicación, y por otra parte también resalta la importante presencia de la diáspora china en nuestro país. Me gustaría que pudieras desarrollar brevemente estos dos puntos que me parecen de particular relevancia. Bueno, transatlántico para España tiene dos dimensiones. Una dimensión evidentemente norteamericana, con Estados Unidos y Canadá, ambos socios y amigos con quienes España trabaja muy de cerca, pero evidentemente transatlántico también para España significa América Latina y el Caribe. Como decía, este enorme espacio en el que nos sentimos tan cómodos porque forma parte de nuestra misma familia. Es verdad que no siempre nuestras relaciones con el norte están sincronizadas con el sur del continente y las del sur sincronizadas con las del norte, y es verdad que funciona mejor las relaciones transatlánticas en su conjunto cuando podemos trabajar juntos Europa, o desde luego España, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Caribe y América Latina. Este sería un poco el deseo que nosotros expresamos para nuestra estrategia de acción exterior. China, que es la otra gran pregunta, para nosotros China es tres cosas a la vez. En primer lugar, China es un país sistémico. Hay una multitud de cuestiones que no se pueden resolver sin trabajar de manera cooperativa con China. Si queremos resolver de manera eficiente el cambio climático, si queremos darle una respuesta, si queremos proteger la biodiversidad, si queremos proteger los espacios naturales en el Ártico o en el Antártico, si queremos la estabilidad del sistema financiero internacional, necesitamos trabajar y cooperar con China. Luego, la primera palabra sería estrategia. Sistémico, sistema. La segunda es estrategia, estratégico. China mira el mundo no en los próximos 2 años o 4 años o 5 años, que es un ciclo electoral en Europa. China mira el mundo en términos de 30, 40, 50 años, lo mira de manera estratégica, y esta es también la manera en la que yo creo que nosotros tenemos que mirar a China. Imaginarnos nuestras relaciones a 30, 40 o 50 años y no en pequeños ciclos electorales que son los propios de nuestra democracia. La tercera palabra que utilizaría sería rivalidad. Es verdad que hay temas en los cuales no vemos las cosas de la misma manera, no las vemos de la misma manera en la economía, en el comercio, donde sentimos a veces que hay una competencia desleal. Probablemente ellos también lo sientan. Luego, en esto no es una cuestión de ponerle la culpa a uno o a otro, es una descripción de una realidad donde vemos una rivalidad en lo económico, en lo comercial y desde luego también en el tema de los valores, de los principios o de nuestro sistema democrático, donde hay muchas veces que no vemos las cosas de la misma manera. Pero creo, de todas las maneras,
que la mejor manera de encauzar esa rivalidad, la mejor manera de responder a esa rivalidad es hacerlo a través de mecanismos, a través de la cooperación, a través del diálogo, más que de una manera unilateral. Es mi modesta experiencia. Evidentemente es más fácil decirlo que hacerlo, pero si no se hace, de nada sirve decirlo. En todo caso, con respecto a la diáspora china en España, decir que hemos tenido ocasión de descubrir esta diáspora también durante esta pandemia y es una diáspora muy trabajadora, muy seria, muy comprometida y que también ha ayudado mucho, como ha ayudado la responsabilidad ciudadana en general, a enfrentarnos a la pandemia en estos meses difíciles. Muchas gracias. Hay una primera pregunta que plantea Carmen, en realidad varias preguntas en relación con la OMC. Con Joe Biden proclamado presidente de Estados Unidos, ¿cuál es el futuro inmediato de la OMC? ¿Habrá renovación del órgano de operación? ¿Se revisarán las bases fundamentales del sistema multilateral de comercio internacional? Si la OMC no consigue pervivir tal y como la conocemos en la actualidad, ¿cuál va a ser el futuro comercial de la Unión Europea? ¿Tendrá las mismas posibilidades de concluir acuerdos de libre comercio y hacer valer en esos acuerdos los valores comunitarios como el de protección del medio ambiente y de los derechos laborales fundamentales? Y una última pregunta en relación con este tema: ¿por qué la Unión Europea enfatiza más la protección del medio ambiente que la protección de los derechos laborales fundamentales en todo el mundo? Primero, en lo relativo a la Organización Mundial de Comercio. Está claro que es una organización tremendamente valiosa para Europa y por eso Europa lleva invirtiendo en un sistema multilateral de comercio. Antes se llamaba GATT, se tuvo que llamar GATT porque no se pudo llamar Organización Global del Comercio o Organización Internacional del Comercio, que era como se iba a llamar, y no se pudo llamar así porque esa organización no pudo nacer, y no pudo nacer porque no obtuvo el apoyo del Congreso de los Estados Unidos para nacer, y por eso se quedó esa pata de esa Organización Internacional del Comercio que se ha llamado GATT hasta 1995, en que ese acuerdo que era el GATT, el Acuerdo sobre Tarifas y Comercio, se convierte en una organización, en una institución. Está claro que lo que nos ha servido hasta 1995 y lo que se construye en 1995 se queda corto en el siglo XXI y que necesita una reforma. Y necesita una reforma primero porque hay muchas cuestiones que no estaban en la agenda cuando se construye la institución en 1995. Segundo, porque hay muchos temas que estaban en la agenda al que no le hemos podido dar respuesta. Tercero, porque entran más actores dentro de la organización es más heterogénea, tiene prácticas comerciales más heterogéneas y a esas prácticas comerciales hay que darles una cobertura jurídica adecuada a la realidad de hoy, no a la de 1995. Y pongo como ejemplo de ello pues toda la parte de la economía que está muy influida por la participación del Estado. Además de eso, es verdad que desde 1995 hay algunas cuestiones, como puede ser el órgano de solución de conflictos, donde hemos visto que hay pues cuestiones que hay que modificar. Hay un consenso dentro de la organización sobre la necesidad de reformar las reglas del comercio internacional y de reformar los mecanismos que tiene la Organización Mundial de Comercio para regular el comercio internacional, incluido el órgano de solución de conflictos. Y hay un consenso en que hay que reformar también el órgano de apelación que forma parte de este mecanismo para resolver los conflictos comerciales. Ahora, lo que no ha habido es un consenso sobre cómo hacer esta reforma. Entonces, ha habido dos maneras de enfrentar esta reforma. Ha habido una manera que es la tradicional: sentémonos, busquemos generar un consenso, busquemos elaborar esas nuevas reglas y esos nuevos mecanismos. Y ha habido otra postura que ha sido más unilateral. Buscaba más una imposición de una manera de ver las nuevas reglas o los nuevos mecanismos que un deseo de negociarlos con otros miembros de la organización. En todo caso, yo creo que esta organización y lo que representa, el sistema que representa, es imprescindible
para la regulación efectiva y eficiente del comercio internacional y, por lo tanto, creo que tenemos que seguir insistiendo e invirtiendo en su reforma, aunque eso signifique que a veces Europa tiene que llevar el peso de esa reforma mucho más sobre sus hombros de lo que le gustaría. Tal ha sido el caso en el órgano de apelación, donde frente a una negativa estadounidense a reformar este órgano de apelación, Europa ha decidido mantenerlo vivo entre un grupo de países con un mecanismo fuera de la OMC, pero que es exactamente el mismo de la OMC, mientras no se pueda reformar el órgano de solución de conflictos en la OMC. ¿Por qué se habla más de protección de medio ambiente que de derechos laborales en la Organización Mundial de Comercio? Quizás porque hay una organización internacional dedicada a la protección del empleo y de los derechos laborales, que es la Organización Internacional del Trabajo, que no nos olvidemos es una organización tripartita, gobiernos, empleados, empleadores, que tiene también un mecanismo para elaborar reglas relativas a la protección del empleo, que tiene también un mecanismo para arbitrar disputas en materia de violaciones de derechos laborales, aunque es cierto que es un sistema que no se utiliza, quizás por resultarle más difícil de utilizar en una organización tripartita. En todo caso, está claro que la protección de los derechos laborales es un elemento fundamental de la arquitectura de gobernanza global y no se puede olvidar. La protección del medio ambiente siempre ha tenido un encaje más difícil porque no existe una organización internacional del medio ambiente, existe un acuerdo internacional para reducir las emisiones de CO2. Y es verdad que esta cuestión ha gravitado más del lado de la Organización Internacional de Comercio, donde en su preámbulo ya habla la organización de la necesidad de asegurar un desarrollo sostenible. Está en el DNA de la Organización Mundial de Comercio esta cuestión de desarrollo sostenible. En todo caso, tu pregunta, o esta pregunta, habla de una cuestión tremendamente importante para la gobernanza del siglo XXI, que es la coherencia. ¿Cómo nos aseguramos que este sistema de gobernanza global que está construido de manera vertical, agricultura, comercio, propiedad intelectual, trabajo, tiene una coherencia horizontal que es capaz de aunar y de sumar todos estos puntos? Muchas gracias. Bueno, hay ya pedidas 19 palabras. Vamos a tener que ir, voy a ponerlas juntas, algunas de ellas, para que podamos ir y cubrirlas en la medida de lo posible en el rato que tenemos a disposición. Luis Rodrigo de Castro, que es investigador del Real Instituto de Estudios Europeos, pregunta ¿qué implicaciones podría tener un Brexit duro para España en general y para el campo de Gibraltar en particular? De producirse este escenario, ¿qué escenarios de cooperación transfronteriza con el Peñón contempla actualmente el Gobierno de España? Y Ada Gabriela, la pandemia ha causado en España un aumento de la desafección ciudadana y de la polarización hacia el Gobierno español como también hacia la Unión Europea. ¿Qué estrategia debería tomar el Gobierno español para ponerle freno a esto y salir reforzado de la pandemia y de la crisis económica? Bueno, la respuesta a un Brexit duro es que el escenario es perdedor-perdedor. Pierde Europa, pierde el Reino Unido. Y si pierde Europa y pierde el Reino Unido, pierde el campo de Gibraltar. Y pierde Gibraltar. Es perdedor-perdedor. Por eso nosotros no apostamos a perdedor. Apostamos a ganador-ganador. Y por eso nosotros hemos apostado desde el inicio con por una negociación con el Reino Unido, tanto en lo relativo a la relación entre la Unión Europea y el Reino Unido post-Brexit, como en lo relativo a Gibraltar, porque nos parece que la mejor manera de garantizar que este divorcio está enmarcado y, por lo tanto, de ese divorcio sale algo bueno, es que podamos hacerlo de manera pactada y negociada. Y es ahí donde nosotros estamos poniendo todos nuestros esfuerzos. Esta misma tarde he tenido una reunión con mi homólogo británico, donde hemos estado revisando el avance de las negociaciones entre el Reino Unido y España en lo relativo a Gibraltar. Lo que queremos es construir una zona de prosperidad compartida y evitar ahondar en la divisoria
en la divisoria que ha supuesto la verja que nos separa y buscar construir una zona de prosperidad compartida. ¿Cómo luchamos contra la pandemia y contra la recuperación, y a favor de la recuperación económica y social y contra la polarización? Pues tenemos que luchar todos juntos, con grandes dosis de consenso. Y cuando digo esto, sé que no es fácil, pero cuando digo esto, lo digo convencida de que saldremos mucho más rápido, saldremos mucho más sólido, saldremos mucho más fuertes si lo hacemos construyendo consensos. Y la dificultad hoy es entender que construir consensos no significa que uno acepte acepte todos los programas o todos los presupuestos o todas las ideas o todos los conceptos de quien tiene enfrente, pero el consenso hoy significa que uno entiende que hoy tiene que poner por encima de su partido, por encima de su ideología, el construir un presupuesto, un plan de recuperación y una respuesta a la pandemia que nos permita salir más rápido y más fuertes. La receta, consenso. Es ahí donde el Gobierno modestamente busca construir con todas las fuerzas políticas, porque de ello dependerá también nuestra fortaleza a futuro. Sí, varias preguntas se dirigen al tema de la autonomía estratégica, que obviamente ha levantado mucho interés, en concreto en relación con la autonomía estratégica en defensa. Una pregunta de Alberto Jiménez que plantea qué expectativas tiene sobre una integración europea en defensa, y de Alexandra Dumitrescu sobre cómo se podría alcanzar esa autonomía estratégica en defensa, teniendo en cuenta que varios Estados miembros están reacios a que sus países desembolsen más en defensa. Bueno, pues para un país como España, que es un miembro de la OTAN, la autonomía estratégica europea significa construir una capacidad europea sin renunciar a la capacidad que ha construido y que quiere seguir construyendo en la OTAN. Se llama coherencia entre los esfuerzos en la OTAN, donde trabajamos con muchos de nuestros socios, pero también construyendo un polo europeo de capacidades europeas, de respuesta europea, como lo estamos haciendo, de manera, digo, coherente, evitando los solapamientos y buscando la complicidad de lo que podemos construir de manera conjunta. Y esto significa invertir, y evidentemente es muy difícil hablar de grandes inversiones cuando uno está en medio de la mayor crisis a la que ha tenido que enfrentarse la economía europea en los últimos 100 años, pero es también un compromiso que tiene el Gobierno de España y un compromiso que irá cumpliendo paso a paso, como tiene también España un compromiso con aumentar su ayuda oficial al desarrollo, que francamente también tiene mucho que ver con su autonomía estratégica, porque si a nuestros vecinos les va muy mal, a nosotros no nos va a ir muy bien. También hay un compromiso de alcanzar un 0,5 de la renta nacional bruta, en el caso de defensa es un 2% de la renta nacional bruta, la ayuda oficial al desarrollo es un 0,5, son dos compromisos que tenemos, son dos compromisos hacia los cuales iremos caminando poco a poco, como es posible en momentos de crisis, pero convencidos de que la inversión merece la pena. Sí, muchas gracias, ministra. En relación con Europa como actor global, por un lado se plantea, Javier Porras plantea la pregunta de si cree que el Servicio Exterior Europeo va a impulsarse con la nueva comisión y cómo podría España jugar un papel todavía más activo dentro del Servicio Europeo de Acción Exterior. Y por otro lado, Europa como actor global, debe y puede la Unión Europea abanderar la reforma de las instituciones internacionales para mejorar la gobernanza global. ¿Es este el sello distintivo de la Unión Europea como actor global? Muchas gracias. Bueno, el sello distintivo de Europa como actor global tiene que ser impulsar el multilateralismo. Donde ese multilateralismo no existe, hay que crearlo. El espacio digital no existe. Donde existe pero no es necesario, habrá que cerrarlo. Y donde existe y hay que reformarlo, habrá que cambiarlo. Entonces, la vocación de Europa como actor global tiene que ser una vocación de compromiso con el multilateralismo. Pero quiero insistir sobre el hecho de que no tenemos que ser multilateralistas desde una postura beata, sino desde una postura de qué es hoy lo que más nos protege.
Y lo que hoy nos protege más es compartir soberanía. Cuanto menos soberanos seamos, más soberanos seremos. Parece un poco un juego de palabras, pero no lo es. Cuando nosotros invertimos y decidimos poner más de nuestra soberanía en una institución multilateral como la Organización Mundial de la Salud, y nos aseguramos que la Organización Mundial de la Salud es capaz de elaborar pues protocolos para responder a las pandemias, es capaz de impulsar investigación sobre vacunas, es capaz de distribuir vacunas en todo el mundo, entonces también nos estamos protegiendo mejor nosotros. Esa es la razón profunda de nuestra vocación como multilateralista actor global. Bueno, sobre el Servicio de Acción Exterior, España está muy presente, está tan presente que hay un español al frente del Servicio de Acción Exterior y lo está también en las estructuras, en las embajadas, en los funcionarios que trabajan en este Servicio de Acción Exterior y lo está de manera comprometida y de manera convencida en países como Libia o en países como Colombia o en Vietnam, por poner algunos ejemplos. Muchas gracias. Lo siguiente tiene que ver con China. Hay una pregunta de varios alumnos del Máster Universitario de la Unión Europea, en concreto Cristina Schaber, pregunta: ¿cómo pueden los españoles y los europeos equilibrar la necesidad de cooperar con China en asuntos importantes como la crisis climática, con las vulneraciones de los derechos humanos del pueblo uigur en Xinjiang y la opresión del movimiento democrático en Hong Kong? Y en relación a Hong Kong también había una pregunta de Antonio Ferrer, si la acción exterior de la UE proyectará en las relaciones con China el trato que el gigante asiático está dando a los ciudadanos de Hong Kong estos días. ¿Se reaccionará frente a ello? Es una pregunta sensible y es una pregunta difícil. Y es una pregunta difícil en Europa y es una pregunta difícil en China. Porque evidentemente este es un espacio en el que hay menos acuerdo y hay más desacuerdo. Y hay un desacuerdo que muchas veces es doloroso, porque aquí de lo que se trata es de los derechos de las personas, de sus derechos humanos, de sus libertades individuales, de sus sistemas políticos. Y a mí, la verdad, la única solución que me parece que ha funcionado es un diálogo honesto, unas instituciones multilaterales donde podamos también discutir y debatir de estas cuestiones, hacerlo de manera honesta, hacerlo de manera abierta, hacerlo con China, pero estar dispuestos a que otros lo hagan con nosotros. Y la verdad, también cuando veamos violaciones que nos parezcan que no son admisibles, respondiendo. Me parece que tiene que ser... este es un espacio donde el diálogo es muy complicado y no solamente con China, lo es con muchos países del mundo. Y lo es también, no nos olvidemos, con algunos países dentro de la Unión Europea. Las problemáticas son diferentes, las discusiones son diferentes, pero también este es un espacio, el del respeto a los derechos, a las libertades, al Estado de Derecho, donde también nosotros tenemos cuestiones en Europa y la manera de hacerlo es de una manera honesta, muy transparente y muy clara. Hong Kong es un buen ejemplo. En Hong Kong tenemos una respuesta, digamos que tenemos una estructura a la que llamamos un país, dos sistemas. Esta es la base de funcionamiento de Hong Kong. Es un país que tiene dos sistemas. No es dos países y no es un sistema. Y la Unión Europea repite e insiste en que se respeten los términos en los que Hong Kong pasa de manos británicas a manos chinas, que es un país, dos sistemas. Y hay que proteger, y creo que es importante respetar y proteger ese espacio de un sistema específico de Hong Kong, que son los términos del contrato. Sí, sobre China hay varias preguntas. Insiste en el tema de cómo compatibilizar el hecho de que hay varios países europeos, miembros de la Unión Europea, que están firmando memorándums de entendimiento en el marco de la Ruta de la Seda, y que si esto puede llevar a una fragmentación
de los acuerdos comerciales, digamos del espacio comercial común creado por la Unión Europea, si se está debilitando el poder negociador de la Unión Europea en cuestiones comerciales a través de estas iniciativas, y por otro lado, en relación al 5G europeo, cómo se puede desarrollar, cómo puede competir Europa, sabiendo que los pioneros en este aspecto son China y Estados Unidos, y también cómo desarrollar un 5G que sea plenamente coherente con los valores europeos. Esas son preguntas que se están formulando. Bueno, en el tema de China y comercio internacional, las competencias en materia de comercio internacional y de inversión son competencias comunitarias y está claro que ningún Estado miembro puede negociar acuerdos comerciales separados con China y no se hace, de hecho. La ruta de la seda es una cuestión diferente. La ruta de la seda y los acuerdos que algunos países de la Unión Europea han firmado con China en el campo de la ruta de la seda no es política comercial, es cooperación en el espacio del comercio, que son dos cosas diferentes. Cada país de la Unión Europea tiene libertad para cooperar con China en la ruta de la seda, que de alguna manera lo que trata es más de cuestiones de infraestructura, de inversiones en infraestructura, de inversiones en conectividad, no en política comercial. En materia de 5G, bueno, yo creo que primero la Unión Europea ya está regulando este espacio de la digitalización y lo está haciendo, por ejemplo, para proteger la privacidad de los datos, que es... los datos tienen un soporte que es la autopista que supone el 5G. El 5G es la tecnología que apoya o soporta el intercambio de datos. Lo que la Unión Europea está haciendo es regulando, por ejemplo, la privacidad de los datos. ¿Podría hacer más en este espacio? Mucho más. Y yo creo que debería hacerlo, porque los datos, como decía hace un momento, son el equivalente de lo que fue el capital o el trabajo en siglos anteriores. Y estos datos necesitan una regulación, pero no solo desde el punto de vista de la privacidad, sino también desde el punto de vista de la monetización de esos datos. ¿A quién pertenecen? ¿Quién se beneficia? ¿Quién los explota? ¿Quién paga los impuestos? En fin, toda esta es una cuestión a la que Europa puede también dar una respuesta. Creo que sería bastante conveniente que lo hiciera. Por otro lado, creo que en el 5G lo que Europa busca, independientemente de quién sea el suministrador de esta tecnología, y hay alrededor de esta tecnología 5G hay también varias tecnologías, lo que Europa busca es garantizar la seguridad de la infraestructura, porque la seguridad de la infraestructura va a ser tremendamente importante para garantizar la seguridad del abastecimiento energético, la seguridad de información de empresas, de innovación, de secretos comerciales. Entonces, lo que Europa busca, y lo busca a nivel europeo, no solo a nivel nacional, es crear un toolbox que garantice la seguridad del 5G. Pero donde está la verdadera competencia no es en el 5G, es en la inteligencia artificial y la utilización que se va a hacer en múltiples aplicaciones de la inteligencia artificial, utilizando como soporte nuevamente el 5G. Luego creo que además de preocuparnos por la seguridad del 5G, tenemos que preocuparnos por invertir en explotar y en ampliar el uso y la tecnología relativa a la inteligencia artificial, que es donde está la verdadera batalla tecnológica de mañana. Sí, Juan Carlos Lubián pregunta, buenas tardes, señora ministra, ¿cuál cree que puede ser el papel de los jóvenes en la conferencia sobre el futuro de Europa? Bueno, pues el papel de los jóvenes tiene que ser el de la legitimidad. Los jóvenes son una parte importantísima de la población de la Unión Europea y lo que los jóvenes expresen, piensen, sientan, aporten a esta conferencia sobre el futuro de Europa hará a esta conferencia un instrumento legítimo de las prioridades que son las prioridades europeas. Esto es lo que ocurrió en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, donde hubo un aumento de la participación ciudadana, un aumento bastante notable por parte de los jóvenes, que permite a las instituciones entonces construir los pilares de las políticas comunitarias con no solo mayor eficiencia, sino también mayor legitimidad.
Voy a unir dos preguntas. Varias preguntas ha habido sobre el tema del sector turístico. Se dice, Jorge habla de un sentimiento de abandono por parte de la Unión Europea después de la pandemia. Preguntan a la señora ministra ¿qué le diría a todos los actores del sector turístico sobre cómo Europa podría ayudar y cómo está actuando? Y otro de los temas es en relación a una mayor integración fiscal europea, tanto en el terreno de la deuda como en la evasión fiscal, planteado por Alexandre Cortés Ramírez. Bueno, el tema del turismo, yo creo que es injusto decir que Europa no se ha preocupado del sector turístico, porque en realidad todos y cada uno de los países de la Unión Europea hemos invertido en apoyar este sector, y cuanto mayor es el sector de los servicios turísticos, mayor ha sido el apoyo de cada gobierno. En España el apoyo al sector turístico ha sido un apoyo decidido, y lo ha sido tanto a nivel de apoyo a empresas, como apoyo a empleos, como apoyo a ciudadanos. Y lo ha sido, insisto, porque nosotros entendemos que el sector de los servicios turísticos es un sector fundamental, no solo porque representa casi el 14% de nuestro PIB, sino porque es fuente de empleo, fuente de crecimiento, fuente de innovación, fuente de competitividad. Para algo somos el segundo país más competitivo en el mundo, entre el primero y el segundo, depende del año, en el sector turístico. Luego, para nosotros, en forma de respuesta nacional, ha sido una apuesta muy decidida por el sector turístico, y esta apuesta evidentemente es compleja, porque el sector turístico es a la vez los medios de transporte, las aerolíneas, los autobuses, los trenes, los cruceros, es a la vez las instalaciones hoteleras, es a la vez el empleo alrededor, de todo tipo, es la gastronomía, es el consumo, en fin. Es muy grande, y por eso le hemos dedicado una gran parte de los recursos en toda la financiación que hemos arbitrado durante estos meses de pandemia. Es también este sector el que tiene un lugar específico en el Plan de Recuperación y Transformación y Resiliencia de España, que fue presentado hace apenas unas semanas, y que va a ser la base sobre la que vamos a construir la recuperación española. Hay una dimensión de los servicios turísticos que sí se han tratado a nivel comunitario, y es algo que España ha impulsado de manera muy decidida, que es esta idea de turismo seguro. El poder abrir corredores de turismo seguro para aquellos no para aquellos países, sino para aquellas regiones, en aquellos países en los cuales la incidencia del COVID estaba más controlada. Es una de las razones por las cuales también hemos decidido, una vez que la Unión Europea ha adoptado directrices comunes en materia de testeo y uso de PCRs, es una de las razones por las cuales nosotros ayer mismo aprobamos una nueva reglamentación sobre PCRs en España. Tienen también como objetivo el permitir el que se puedan abrir corredores de turismo seguro en regiones como puede ser Canarias, donde la incidencia está muy por debajo de la media de la incidencia en la Unión Europea. En el tema de la evasión fiscal, la fiscalidad es un tema tremendamente sensible, tanto la armonización como la imposición digital, como la lucha contra la evasión fiscal, porque esto es una cuestión de equidad y de justicia. Y por eso tenemos que tratarlos en ese paquete, buscar reducir la competencia desleal en materia impositiva, buscar una imposición más justa de la actividad digital y luchar sin tregua contra la evasión fiscal. Muchísimas gracias. En relación a América Latina, varias preguntas. Una de Roberto Rodríguez: ¿cuál será el papel de España y la Unión Europea en la recuperación de la democracia en Venezuela? Y otra en relación, ¿cuáles son las líneas concretas de acción tanto de España como de la Unión Europea para competir con la creciente influencia geopolítica de China y Rusia en Latinoamérica? Bueno, pues la mejor manera de ser el socio favorito de tus amigos es ser tremendamente pragmático, ser
capaz de responder de manera conjunta a las prioridades de ambos, a las nuestras y a las de nuestros socios, que es lo que vamos a hacer en la próxima cumbre iberoamericana que tendrá lugar en abril del próximo año en Andorra, buscando dar una respuesta muy pragmática a lo que más nos preocupa a ambos lados del Atlántico, que es la recuperación económica y social de la pandemia, y hacerlo desde el diálogo, desde la cercanía, no solo de los estamentos políticos, sino también de las empresas, de las universidades y de las personas. Y esa es la base de nuestra relación con América Latina y el Caribe, que tiene como decía antes, unas bases tremendamente sólidas. Venezuela, para nosotros son dos cuestiones tremendamente importantes. La primera es la necesidad de dar una respuesta humanitaria a los millones de ciudadanos venezolanos que ahora mismo son refugiados, son migrantes forzosos, sufren, tienen dificultades. Es uno de los grandes dramas humanitarios de los que no se habla tanto como de otros, y además a los que no se les atiende con particular apoyo, que es una de las razones por las cuales España también convocó en el mes de mayo, en medio de la pandemia, una conferencia de donantes de países que querían ser solidarios para con los refugiados de la crisis venezolana. Y la segunda cosa que es Venezuela es democracia, respeto de los derechos humanos, libertades, algo en lo cual España, a través también de la Unión Europea, apoya los esfuerzos de todos los venezolanos, que son quienes tienen que encontrar esa avenida de democracia y respeto pleno de los derechos humanos. Sí, tanto el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo como el Club de Madrid insisten sobre el tema de la participación de la sociedad civil, en particular de los jóvenes, en la conferencia sobre el futuro de Europa, como estableció la propia presidenta von der Leyen. Hemos tenido información en las últimas que se habían retrasado la puesta en marcha de algunas de las actividades previstas para la conferencia sobre el futuro de Europa, y quisieran que nos actualizase un poco sobre cuál es el momento también del preparativo de los eventos, actividades y demás medidas en relación con la conferencia sobre el futuro de Europa. Bueno, es cierto que la pandemia también ha trastocado un poco el orden de prioridades en Europa, y es cierto que se han concentrado los esfuerzos de la Unión Europea en darle una respuesta al COVID, una respuesta sanitaria, una respuesta social y también una respuesta económica a través del Fondo de Recuperación y de los presupuestos comunitarios, ambos en estos momentos en sede parlamentaria, y esta es una de las razones por las cuales la conferencia sobre el futuro de Europa ha quedado un poco rezagada con respecto a la planificación inicial. No hay todavía un programa de acciones y de actividades, pero es una de las cuestiones que evidentemente, en cuanto el Parlamento Europeo resuma de manera completa y pueda haber aprobado los presupuestos y el Fondo de Recuperación, estoy segura que podremos pasar a esta cuestión, y evidentemente las compartiremos con todos vosotros. Dos preguntas relacionadas con la acción exterior y la inmigración. Manuel pregunta: recientemente ha eclosionado un conflicto congelado como el de Nagorno-Karabaj. Quisiera saber en qué medida puede la Unión Europea, en tanto que actor global moral y en el marco de su política europea de vecindad oriental, sentar las bases de una cooperación a largo plazo entre los actores implicados, que eventualmente sellase cualquier atisbo de nuevo enfrentamiento. Y por otro lado, Raquel querría saber cómo se van a desarrollar las relaciones con Marruecos en cuanto a las migraciones tan dramáticas que se viven en el Mediterráneo. ¿Hay algún plan de acción o acuerdo con este país? Bueno, pues a Manuel decirle que la Unión Europea ha canalizado sus esfuerzos a través del Grupo de Minsk, que lo que busca es impulsar primero un alto el fuego, un cese de las hostilidades, como prerequisito para, evidentemente, abordar la resolución de este conflicto más a largo plazo. Es un buen paso el que las partes hayan decidido cesar en las hostilidades, que han supuesto pérdidas de vidas humanas dolorosas, y que ahora podamos quizás pensar en la relación más a futuro entre Armenia y Azerbaiyán.
En segundo lugar, con respecto a Marruecos, la relación entre España y Marruecos es excelente y es excelente porque ambos entendemos que somos vecinos que compartimos muchísimos retos, que tenemos una capacidad de construir también una agenda propositiva en común. Uno de los retos que tenemos es, evidentemente, el gestionar la migración. No solo las migraciones de marroquíes hacia España, sino también las migraciones de ciudadanos subsaharianos que pasan de origen subsahariano, que transitan por Marruecos para llegar a España, y lo hacemos desde el diálogo, desde el entendimiento, con mecanismos y procedimientos en los cuales trabajamos los ministros del Interior, los ministros de Exteriores, los ministros de Industria, los primeros ministros y sus majestades, el rey de Marruecos y el rey de España, desde, como digo, la búsqueda de entendimientos y de trabajar todos estos retos desde la corresponsabilidad, que es cómo se pueden gestionar de una manera más eficiente. Evidentemente, Marruecos es también un socio de la Unión Europea, un país con el cual la Unión Europea tiene una relación privilegiada, un acuerdo de asociación y con el cual también tiene una relación en el marco de la vecindad sur de la Unión Europea, vecindad sur que España también quiere impulsar para que esa vecindad sur sea también un reflejo de la prioridad que España y que Europa le da a los vecinos del sur con respecto a la otra vecindad de la Unión Europea, la del este, que también está enormemente desarrollada. Nos acercamos poco a poco a cubrir prácticamente todas las preguntas, esta de ahora y otra después que formularé. Erika Vázquez y otras personas, ha habido también al principio otro planteamiento, otra pregunta sobre el tema de las consecuencias del COVID y si haría falta una mayor integración en materia de sanidad en la Unión Europea. Se hablaba aquí de que el COVID ha venido a decirnos de alguna manera que hay enemigos tan invisibles como letales frente a los cuales no estamos preparados. La salud, la sanidad es uno de esos ángulos que nunca habíamos tenido que explorar de esta manera tan estrecha como lo estamos haciendo ahora, en la que nos enfrentamos a una pandemia. Hemos aprendido que hay cosas, hay aspectos de la respuesta frente a la pandemia que sería mucho mejor cultivarlos a nivel europeo. Esa es la razón por la cual la Comisión Europea ha propuesto la unión, la Health Union, la unión también en temas de salud, desde protocolos conjuntos de actuación hasta mecanismos de verificación conjuntos, hasta la utilización de datos e indicadores conjuntos. Todo ello creo que tiene mucho sentido para una mayor eficacia en la lucha contra la pandemia. Sí, quizá la última pregunta, ministra, plantea Helen. Si cree que un enfoque multilateral es la mejor manera de avanzar sin dejar a nadie atrás, ¿cómo ve a África como parte de esto? ¿Qué opina de la idea de que el Banco Mundial cancele las deudas de muchos países africanos y les ayude a tener un nuevo comienzo, sobre todo después de la crisis planteada por la pandemia? Yo creo que los países del continente africano son actores imprescindibles si queremos un multilateralismo eficiente e incluyente, porque evidentemente no puede ser ni eficiente ni incluyente si nos dejamos a la mitad de la humanidad en términos, o a la mitad de los países, si utilizamos el medidor de países fuera del multilateralismo. Hay que incluirlos, eso significa hay que dialogar con ellos, hay que trabajar con ellos, hay que construir consensos con ellos. Esa es una de las apuestas decididas de este gobierno, trabajar con los países del continente africano, y una de las áreas en las que ese trabajo conjunto, esa construcción de consensos se necesita con más inmediatez es precisamente en el tema financiero. Son muchos de estos países con dificultades de acceso a la financiación, con deudas, no solamente deudas públicas, sino también un stock de deuda en manos del sector privado. No solo deudas con instituciones multilaterales o con países occidentales, sino también con países asiáticos, y por eso nosotros hemos favorecido esta discusión sobre, primero,
buscar aligerar la carga de la deuda con moratorias y, ¿por qué no?, explorar otro tipo de mecanismos de apoyo que podamos aportarles a través de instituciones multilaterales como el Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Banco Europeo de Inversiones, para responder a estas necesidades muy inmediatas de países africanos. Al fin y al cabo, como decía antes, a nosotros nos irá mucho mejor si a ellos les va mejor también. Muchísimas gracias. Antes de pasar la palabra al presidente del Instituto, para concluir, quisiera agradecer a todos los participantes y de una manera muy particular a la ministra por haberse sometido a esta batería de preguntas. Ha sido un buen fogueo y muchas gracias por haber respondido de una manera tan concisa, concreta y completa. Y desde el Real Instituto de Estudios Europeos pues, seguiremos colaborando con el Ministerio y, como bien sabe la ministra, nuestro compromiso por el futuro de Europa, por la integración europea y también por todas las cuestiones que hemos estado hablando a lo largo de esta tarde. Y le paso la palabra a don Marcelino Oreja. Muchas gracias, ministra. Realmente han sido espléndidas las respuestas, con el rigor y la competencia que te caracterizan. Yo pude escuchar algunos de esos temas cuando te visité hace unos días en Santa Cruz y realmente hoy pues lo has reafirmado y estoy seguro que para todos los que te hemos escuchado y especialmente los que estamos en esta casa del Instituto de Estudios Europeos, te agradecemos muy sinceramente. No podíamos haber tenido un mejor comienzo de este curso que iniciamos ahora y te agradecemos muy de corazón por tu presencia y por el rigor de cuanto has contestado. Muchas gracias, ministra. Gracias a vosotros, gracias a todos vosotros y vosotras que estabais también detrás de esta pantalla. Muchísimo gusto y espero poder seguir este diálogo y os animo en vuestra institución a seguir con este diálogo que tan valioso es para poder construir una Europa más fuerte con todos los ciudadanos como actores y como constructores. Gracias nuevamente y espero que hasta pronto.